Una comunidad profesional de aprendizaje es un empeño por la mejora continuada en un centro educativo. Docentes, equipos directivos y también familias, estudiantes y otros agentes se disponen a mejorar a partir de un proceso continuado. En el caso de los docentes, normalmente en el propio tiempo laboral, por aprender y mejorar aquellas prácticas de enseñanza que sean más efectivas para el aprendizaje de todos los estudiantes. En realidad, la idea de comunidades profesionales de aprendizaje tiene ya pues casi 30 años. Es una de estas novedades que ya han sido trabajadas en profundidad, evaluadas, incluso recicladas en el contexto anglo-norteamericano, pero que todavía el contexto latino pues no han llegado en toda su extensión. Las comunidades profesionales de aprendizaje entroncan con conceptos como las organizaciones que aprenden, las escuelas eficaces, la búsqueda del valor añadido, a partir de ciertos textos seminales a principios de los años 90. Han sufrido una evolución bastante considerable a partir de una serie de principios muy dubitativos que buscaban la mejora, sobre todo a través de pedir al profesorado que mejorara sus prácticas, hasta convertirse en comunidades globales que buscan la colaboración de toda aquella persona, todo aquel individuo que rodea al centro educativo y que puede pues servir de acicate para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. En un principio, las comunidades profesionales de aprendizaje estaban muy claramente destinadas al desarrollo profesional del profesorado y hay una amplia literatura, una amplia bibliografía en relación con cómo promover la implicación del profesorado, cómo superar problemas de coordinación o de problemas en el trabajo colaborativo del profesorado, etcétera. Pero, sin embargo, las últimas tendencias en comunidades profesionales de aprendizaje están en consonancia con otros planteamientos que nos vienen a decir que quien educa y, en el fondo, también quien enseña no es solo el docente en su aula, pero tampoco solo el profesorado en su centro, sino que podemos esperar la aportación de voluntarios y voluntarias que vienen al centro a colaborar. Estamos hablando de familias, estamos hablando de chicos y chicas que están estudiando en facultades de educación y que quieren expandir su experiencia participando en una comunidad profesional de aprendizaje. Estamos hablando de voluntarios, de fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Todos estos voluntarios y voluntarias realmente hacen que la educación en ese centro en particular podemos llamarla educación expandida, porque están proporcionando, gracias a sus experiencias vitales, a su conocimiento del mundo, a su experiencia profesional, están aportando elementos que enriquecen el trabajo del profesorado en cada una de las materias o en cada una de las experiencias educativas que plantean a sus alumnos y alumnas. Es decir, el conocimiento hoy está distribuido. El conocimiento hoy no pertenece a una profesión, no pertenece a un perfil profesional o social. El conocimiento pertenece al colectivo, pertenece a la sociedad. Y la sociedad puede también traer elementos, capas de ese conocimiento a nuestras aulas y a nuestros centros. Asumir esto no empobrece la visión del profesional de la educación, no quiere en ningún momento hacer que el profesor, que la profesora se sienta como simplemente pues, alguien que está ahí en el aula y quien cuenta es el padre o la madre. No, el docente se convierte en el director o la directora de la orquesta, se convierte en el guía, se convierte en el diseñador de situaciones de aprendizaje que son expandidas por la participación de voluntarios y de voluntarias. La participación de las familias en el siglo XXI es y va a ser fundamental en educación. Desde hace ya muchos años, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza de la lectoescritura, las perspectivas más exitosas, los enfoques más exitosos, se dieron cuenta de que sin la participación de las familias, realmente nuestro acercamiento al texto escrito, podríamos decirlo claramente, es deficitario, es pobre, porque leer es algo que ocurre en sociedad, no en el aula simplemente. En el mismo sentido, la familia tiene un rol que jugar en todos los planos del sistema educativo.
Lo que ocurre es que la relación entre la familia y la escuela tiene que estar mediada por una serie de verbos fundamentales. En primer lugar, informar. Es decir, el centro educativo, el sistema educativo y el centro en particular tienen que informar a la familia de cuáles son las opciones de participación. Y al mismo tiempo tiene que buscar información sobre las familias. Es curioso cómo con mucha frecuencia desconocemos las destrezas, las habilidades, los conocimientos que tienen padres, madres, tutores y que pueden aportarlo al aula. En segundo lugar, las familias tienen que estar relacionadas también con la palabra formación. Hay que formar a las familias para que sepan estar en un contexto educativo y para que sepan participar en una experiencia de aprendizaje. A partir de ahí viene el tercer verbo, participar. Esa idea de participación puede desarrollarse a lo largo de un continuo. Es decir, la participación puede ser una actividad sencilla en la que un padre o una madre viene a contar una experiencia profesional, una experiencia vital. Pero ese verbo participar puede ir adquiriendo complejidad hasta realmente estar en consonancia con el verbo colaborar, en el que el docente genera una serie de tareas de aprendizaje y los padres o las madres colaboran, por ejemplo, gestionando distintos grupos de estudiantes, colaboran facilitando el desarrollo de esa tarea, colaboran permitiendo que tareas más ambiciosas en la biblioteca, en el patio, etcétera, etcétera, puedan desarrollarse. Es decir, hay una serie de pasos bien conocidos para que la familia participe, una serie de pasos que van en una escala de complejidad y una serie de pasos que conducen al éxito. Porque cuando la familia entra en la escuela de una manera profesional, organizada por el centro educativo, de una manera ordenada, el éxito queda garantizado. El principio de una comunidad profesional de aprendizaje es que tenemos que buscar, procurar, asumiendo para ello todos los esfuerzos que sean necesarios, el aprendizaje de todo el alumnado. Realmente desde el año 2006, cuando aparece el discurso de las competencias, ya debería haber quedado claro que las competencias no son para unos pocos ni en cierto grado, sino que tenemos que promover el máximo desarrollo posible de todas las competencias en todo el alumnado. Las comunidades profesionales de aprendizaje son por definición inclusivas, porque no contemplan la posibilidad ni remotamente de que un chico o una chica se puedan quedar fuera. Hay que crear un contexto de experimentación, de aprendizaje, de dominio de nuevas estrategias metodológicas, de búsqueda de recursos, de tal forma que sea posible que todo el alumnado, que todos los alumnos y alumnas de un centro aprendan y desarrollen sus competencias eficazmente. Si esto no ocurre, tenemos que revisar la comunidad para que sea posible. Este es el principio fundamental, lo que nunca podemos dejar de tener en cuenta. Y a partir de aquí, pues ya empezamos a poner en marcha la comunidad profesional de aprendizaje. Una comunidad profesional de aprendizaje siempre se plantea tres preguntas fundamentales. ¿Qué queremos que aprenda todo estudiante de un centro educativo? En segundo lugar, ¿cómo vamos a saber que todos los estudiantes, que cada uno de los estudiantes están aprendiendo? Y en tercer lugar, y esto es lo fundamental, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a poner en funcionamiento si uno solo de los estudiantes no está aprendiendo, se está quedando atrás o está presentando problemas o dificultades? En este sentido, las comunidades profesionales de aprendizaje suponen concentrar todos los recursos, todas las posibilidades en la búsqueda del aprendizaje, no de un grupo, no de algunos, no de los que aprendan, sino de todos y cada uno de los chicos y chicas de un centro educativo, especialmente de aquellos que, por la razón que sea, estén demostrando una dificultad o un problema en su aprendizaje. Las comunidades profesionales de aprendizaje tienen una larga historia de demostración de éxitos precisamente con chicos y chicas que otras modalidades de desarrollo profesional o de organización de centros estaban dejando de lado como imposibles, porque no venían ya aprendidos de casa, porque no tenían la motivación suficiente, siendo aquí la motivación una excusa evidentemente, o porque simplemente la escuela no les proporcionaba los retos adecuados. En este sentido, las comunidades profesionales de aprendizaje son una apuesta por la inclusividad y son una apuesta precisamente
por proporcionar enseñanzas adecuadas para que todos los alumnos y alumnas realicen los aprendizajes necesarios. Una comunidad profesional de aprendizaje es una organización centrada en valores, precisamente. Confianza, empatía, colaboración. Ponerse en el lugar del otro es el principio de cualquier comunidad profesional de aprendizaje. Lo podemos ver en distintos planos. Cuando el equipo directivo se pone en el lugar del otro, del docente, para comprender sus reticencias al cambio, su temor a ciertas modificaciones del ecosistema escolar. Empatía, ponernos en el lugar de la piel del otro cuando un docente observa a otro compañero o a otra compañera, cuando intenta comprender por qué toma las decisiones que toma, por qué hace lo que hace en el aula. Comprensión cuando dos docentes se sientan juntos a compartir maneras de enseñar, a comprenderlos desde la profesionalidad, a matizar el discurso para no entrar en la dialéctica, sino para quedarnos en el plano de la dialógica, es decir, hablamos para entendernos, no para vencernos. Todos esos valores son los que realmente dan sentido a una comunidad profesional de aprendizaje. Lo que ocurre es que es fácil comprender que estos valores también requieren, no sé si decir un entrenamiento, pero sí un aprendizaje, sin lugar a dudas, porque en buena medida nuestra escuela no ha incorporado estos valores históricamente. Hemos trabajado en contextos más competitivos que colaborativos, o más individualistas que colaborativos en muchos casos. Lo que ocurre es que el desarrollo de estos valores conducen a la satisfacción profesional, conducen a reencontrarse con uno mismo como docente, como profesional de la educación. Leí hace poco un texto reciente del sociólogo Richard Sennett, titulado Juntos, en el que él analiza cómo la cooperación se puede construir y cuáles son los rituales que dan paso a la cooperación. Y él analiza precisamente un efecto bien conocido en sociología llamado el efecto silo. Las organizaciones normalmente enuncian que es bueno cooperar y que se debe cooperar. Y esto en educación se dice en todos los planos y se habla del trabajo colaborativo del profesorado. Pero después la mayoría de las instituciones lo que hacen es crear silos, departamentos, compartimentos estancos donde se introducen los individuos y donde no se favorece el trabajo colaborativo. Los individuos refuerzan su identidad a partir de la pertenencia a uno de estos silos, de estos compartimentos estancos. Bueno, desafortunadamente muchos de nuestros centros educativos están dominados por esta idea de silo, por este efecto silo. Hasta que no seamos capaces de poner al servicio del aprendizaje todos los recursos y todas las posibilidades que se crean en un centro educativo, pues no seremos realmente capaces de romper esta idea de silo. Y por tanto, yo creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos perdiendo eficacia. El silo no es eficaz en educación y tenemos que superar esa idea. Podríamos decir que hay tantas comunidades profesionales de aprendizaje como centros educativos, pero podríamos empezar con una primera división. Comunidades profesionales de aprendizaje construidas desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, aprovechando convocatorias institucionales de programas y de planes que realizan las distintas consejerías o el ministerio y que sirven de acicate para que un centro se plantee la mejora, se plantee el cambio. O bien porque el equipo directivo pues detecta a partir de la lectura, por ejemplo, de evaluaciones externas, pues ámbitos de mejora. Esta es una primera posibilidad. La comunidad profesional de aprendizaje que se promueve desde arriba hacia abajo. A mí personalmente me interesa mucho más la comunidad profesional de aprendizaje construida de abajo hacia arriba. O bien que surja a partir del interés de un claustro concreto por la mejora, por solucionar problemas. Una comunidad profesional de aprendizaje típica es aquel centro que ha entrado en crisis y tiene que buscar soluciones para resolver su crisis. Problemas difíciles de resolver, absentismo, problemas de aprendizaje, etc.
Y también me parecen especialmente interesantes las comunidades profesionales de aprendizaje horizontales, construidas de abajo hacia arriba a través de la red. Y aquí sí creo que en nuestro país tenemos algunas experiencias especialmente significativas. Docentes que aprovechan la horizontalidad de la red y de algunos espacios en la red para ponerse en contacto, para aprender, para construir su profesionalidad con otros, diseñando proyectos colaborativos, participando en proyectos que están funcionando en muchos centros al mismo tiempo. Creo que además esta es una línea que va a ir a más en los próximos años y que además dota a la red de una cara positiva, esperanzadora, muy optimista. Hay muchas comunidades profesionales de aprendizaje que se están desarrollando en nuestro país, de distinto tipo, con distintos formatos. Pienso, por ejemplo, en centros que han elegido la autoformación como una vía de mejora. Y pienso en centros concretos, de los cuales podríamos dar nombre, el IES Ítaca en Tomares, en Sevilla, que establece cómo a través del aprendizaje cooperativo y otras estrategias metodológicas, pues pueden incidir en el aprendizaje directamente. Centros que intentan solucionar problemas en realidad de rango social, que trascienden a las paredes de un centro educativo, pero desde estrategias de enseñanza. Y pienso también en centros concretos, en distintas comunidades, además. O pienso en comunidades como Aula Blogs, o como Novador, o como el EABE andaluz, comunidades de docentes que se reúnen a aprender juntos y a diseñar proyectos juntos, y que cuando esos proyectos llegan al centro sirven de acicate para crear, no ya a través de la red, sino en los centros, nuevas comunidades profesionales de aprendizaje, en un ciclo de mejora que va de la red a los centros educativos y de los centros educativos a la red. Bien es cierto que comunidad profesional de aprendizaje no es un término asentado. Es decir, si uno acude a estos centros o a estas experiencias y le pregunta si son comunidades profesionales de aprendizaje, quizás no se reconozcan en el término. Pero desde la perspectiva del investigador o del observador, son con todas las letras comunidades profesionales de aprendizaje. Es decir, profesionales y agentes, individuos, con el empeño de aprender de manera continuada para la mejora del aprendizaje. Por definición, una comunidad profesional de aprendizaje puede funcionar en cualquier tipo de centro educativo, porque no hay una receta de cómo construir una comunidad profesional de aprendizaje. Es el centro el que tiene que definir su propio camino. Bien es cierto que tenemos algunas claves que permiten comprender cómo es ese camino. Construir una visión compartida entre toda la comunidad, crear los lazos de confianza y de empatía, definir normas de actuación en las reuniones que se tengan para llevar adelante el trabajo, establecer muy claramente proyectos que respondan a necesidades reales, muy concretas, y no quedarnos en los 10.000 metros de altitud donde a veces trabajamos. No podemos hablar de mejorar el aprendizaje, tenemos que definirlo con precisión, vinculado al currículo, vinculado a las necesidades reales del estudiante, establecer las estrategias para alcanzar esos objetivos, crear comisiones de trabajo que satisfagan también los deseos de desarrollo profesional del profesorado, y también un elemento fundamental, quizás con el que podríamos acabar este brevísimo recorrido: establecer cómo vamos a determinar con claridad si si cada estudiante ha realizado los aprendizajes que se esperaban de él. Buscar las evidencias, las tareas reales que va a realizar el estudiante y que demuestran que ha comprendido, que ha aprendido. Y compartir y analizar esas evidencias para volver a reajustar el ciclo una vez más. Es decir, la comunidad profesional de aprendizaje es un concepto que se tiene que acomodar
al historial, a la historia de cada centro educativo concreto, a sus recursos, al profesorado con el que cuenta, a sus relaciones con el entorno, y a partir de ahí buscar los mecanismos para poder alcanzar esos objetivos de aprendizaje real, de aprendizaje valioso.